Hola, bienvenidos a este primer episodio de Archivo Brillante. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos vestimos para gustar y en qué momento fue para nosotras. Evolucionamos y venimos a evolucionar en nuestra vida como seres humanos y en cada etapa de nuestra vida y cada dolor nos va a ayudar a trascender. Entonces ahí nos vamos a despir de algo que fuimos. Entonces de alguna manera nos vestíamos de una cierta manera y nos presentábamos con una cierta máscara hasta que maduras te das cuenta que no necesitas tantas máscaras, que es más fácil si eres tú. Puta, yo me acuerdo cuando yo tenía 16, creo que igual he tenido que deconstruirme muchísimo, ¿no? Y todo más o menos ha surgido en realidad desde, creo que un punto de dolor, ¿no? Creo que he sanado muchas cosas a través de lo que hago hoy en día. Principalmente creo que con el tema de mi linaje femenino. Bueno, empezó prácticamente que mis papás se divorciaron, entonces una vez que se divorciaron, claro, nosotros decidimos quedarnos con mi papá. Y claro, era la época de 15, porque yo era así como súper pequeña también, ¿no? Debió tener como 13 años más o menos, ¿no? Entonces ya ese como tu auge y, ¿no? En aquel entonces ya, que era como, pucha, o sea, había muchas fiestas y como que tú tenías que pensar como tus vestidos y todo eso. Y bueno, me acuerdo que solo una vez, creo que en mi primer 15, y sí como que mi mamá me maquilló por primera vez, digamos, ¿no? Pero ya luego pasó esto del divorcio y nada, tenía que volver a conectar conmigo, porque claro, mi papá en ese entonces tal vez sí no entendía muchas de las cosas, porque a mí siempre me gustó la moda. Y como él no entendía tantas cosas, entonces, claro, me decía como, bueno, o sea, puedes ir a un 15, pero anda sencilla, digamos, ¿no? O sea, así como te ves bien. Y yo le decía como, no, quiero vestirme y todo eso, pero no me podía llevar a las peluquerías, ¿no? Entonces, de ese momento, justo coincidimos con una amiga de la familia, que con ella también fuimos aprendiendo, ¿no? Entonces fue como que yo empecé a agarrar así como la plancha, empezarme a maquillar, o sea, errores garrafales, ¿no? Que ahora digo como, gracias a esta versión mía, o sea, como que muchas cosas han surgido, así que creo que ha surgido como un punto de dolor también, ¿no? Porque nunca fue como que yo decía como, voy a seleccionar mis outfits, porque, no sé, mi mamá me puede prestar esto y como que mezclar, y que me preste sus accesorios y demás. Creo que más bien nació como no tenía esa figura materna presente, era como con qué herramientas yo puedo avanzar. Hay una parte de la psicología que habla de los arquetipos y que pasamos por varios arquetipos en nuestra vida, de la heroína, del explorador, del rebelde. Recuerdo que en esta charla que fui este año en Brasil, que era justamente sobre posicionamiento de imagen, ahí hablaba de cada fase y que trascendemos en cada fase. Pero somos una en esencia y vamos madurando en esta fase. No es que hay una mejor que la otra. Por ejemplo, la de Madre Teresa de Calcuta. Ella tenía la del prestativa, la de la cuidadora. Y no es que esta es porque están en niveles, sea menos evolucionada, sino que dentro de su propia camada ha evolucionado como persona. Entonces ahí recuerdo que hablaba del rebelde, que se hacían tatuajes y le dije, wow, en esta etapa que fue post-divorcio, que tenía 28 años, fue cuando me hice mis primeros tatuajes. Y dije, estaba transitando mi etapa, mi arquetipo de rebelde, porque ahora me identifico mi verdadero arquetipo, el que realmente me emociona es el de la heroína por todas las cosas que tuve que superar. Pero en algunos momentos de mi vida yo estaba haciendo trabajo de marketing y la del marketing me dijo, no, tu arquetipo es de la seductora, de la amante. Y de ahí me veía en fotos porque me tenía que vestir como este arquetipo. Y decía, no soy yo, porque dentro de mí yo no era ese personaje, pero sí estaba transitando en mi vida actual en ese momento, como que evolucionando esta parte del autoestima y del amor propio y como que se reconectaba. Y pasamos por varias etapas en nuestra vida y nos vestimos y nos mostramos de una manera. Totalmente. Y eso igual me hace recuerdo que tal vez se complementa, por ejemplo, los eneatipos. Hay 9 eneatipos y que cada uno tiene como, o perdón, no son, sí, creo que sí son Sí, eneatipos. 9 enetipos y 3 subtipos de cada uno, 27 tipos de personalidad. Exacto, y dentro de tus personalidades también las vas como que reflejando a partir de tus vivencias, ¿no? Y cada una de estas vivencias que vas teniendo como que hace que tengas como tendencia a ser uno más que otro, pero siempre tienes como que esas aristas también, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy un arquetipo 8.
¿no? Entonces me gusta como que las cosas que sean muy determinadas, pero también tengo como mi punto débil, que no recuerdo muy bien a dónde me iba, pero ahí es cuando que, creo que era como, me iba a los fenotipos de la cabeza, porque creo que el otro, si mal no estoy, es como en corporal, pero me iba a mi cabeza. Entonces, cuando yo no puedo fluir, me voy a mi mente y me quedo ahí. Entonces, la idea es como encontrar ese equilibrio, pero eso también creo que se va desarrollando a medida que también vas pasando diferentes cosas, ¿no? Y si lo vemos también en el tema de cómo nos proyectamos, hay momentos en los que uno también por querer mostrarse más fuerte, por querer mostrarse como mucho más empoderado también, a veces tiende a esconderse, por ejemplo, con el negro, que efectivamente es un color que sí te da como mucha autoridad y todo eso, pero creo que un color mal empleado también puede generarte así como un poco de barreras también, ¿no? Y creo que también es importante reconocer en qué etapa de tu vida estás, como para que a partir de esta etapa, como irla potenciando, porque obviamente una niña herida no es igual a una mujer que se ha hecho cargo de sus heridas, que se ha hecho cargo de su vida también, ¿no? Porque yo al menos igual he cometido un montón de errores cuando era más pequeña, que hoy en día digo como, pucha, ¿no? O sea, qué doloroso, pero digo, bueno, al final las cosas tenían que pasar de esa manera para que hoy sea la mujer que soy hoy, Claro, ¿no? porque hoy somos lo que somos porque atravesamos los desiertos. Muchas veces vemos el palco de alguien, este espectáculo, pero si queremos llegar a ser esa persona, no estamos dispuestos a sufrir lo que han sufrido para hacer esto. Entonces, no debemos compararnos con nadie. Y la verdad, ese grado de maturidad, de no compararse, de no sentirse menos o de no sentir que tienes que hacer algo para que te vean, no, la aprobación tiene que ser interna. Igual que el perdón, ¿no? Tuve una experiencia muy importante con esa palabra que me parecía tan bonito, tan sencillo, tienes que perdonar. Y creía que ya lo había hecho en muchas situaciones, creo que hablamos de eso alguna vez. Sí. Y la verdad que si nos ponemos a pensar realmente, muchas cosas no hemos perdonado ni nuestras. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, ama al otro como a ti mismo, si nos damos cuenta, no nos amamos ni a nosotros, ¿cómo vamos a transbordar eso? Entonces, no perdonamos a otro, pero tampoco nos hemos perdonado a nosotros. Y somos los primeros a chicotearnos y a crucificarnos. Y por eso no avanzamos. Tal cual. Es justo aprendido de que mientras tú señalas a alguien, decir como tú eres la mala o tú haces esto y no sé qué, hay 3 dedos apuntándote a ti. Es que en realidad es un espejo. La vida es un espejo, las relaciones son un espejo. Y las relaciones siempre es sobre ti. Y siempre estamos queriendo culpar a la otra persona cuando en realidad solo está pasando porque tú lo estás sintiendo. Las personas siempre van a servir como un esfuerzo colaborativo. Eso sucedió una vez que yo estaba volviendo de Argentina, estaba en un curso y pues, no tenía mucho tiempo de estar hablando con mi hija. Llegué, la recogí, estaba triste porque hubo algo en el colegio, eso fue hace 2 años. Y le digo, ¿qué pasó? No, es que me han excluido mis amigas. Y te sientes mal por eso, sí, me pone triste porque quiere encajar, quería ser parte. Y ella es de tipo 8 también, y es mandona, y quiere hacer, y hace problema. No siempre es así. ¿Ya? Y como es muy fuerte, muy empoderada, muy decidida, como que eso le choca a algunas personas. Y de ahí, y le dije, esto sucede con mucha frecuencia, sí, mamá. Y le dije, tienes que trabajar en ti, porque tú estás atrayendo a estas personas que te están mostrando que tú estás queriendo encajar. Y tú no necesitas encajar, tú necesitas amarte a ti y no necesitas ser parte, o sea, no necesitas que las personas te validen. La validación viene de nosotros. Entonces, cuando empezamos a repetir patrones, decimos, ok, algo pasa conmigo y no con la otra persona. No, tal cual. Y eso que dices es como, es tan cierto. Creo que tiene que ver con esa charla que fuiste, pero hay un soldado, que es como que el soldado, el guerrero, la niña salvaje y como la niña herida. Creo que hay uno más, son 4 creo. Pero cuando uno activa su lado o sea, su soldado, es cuando justamente como que empiezas a poner todas tus barreras, porque la vida te ha lastimado tanto que es como que ya empiezas a ver las cosas con compasión cuando ya lo transitas, ¿no? Cuando le decías a Duda, por ejemplo, como no busques encajar, o sea, sí trabaja en ti, pero no busques encajar, es como que ya lo haces desde, la madre amorosa, ¿no? Que la madre te acompaña, te acobija, pero como nosotros lo vemos en el día a día, es como que ahorita podemos activar, tal vez en la etapa en la que estemos, como nuestro soldado, ¿no? Porque nos han lastimado, nos hemos sentido excluidos, nos hemos sentido como probablemente un poco débiles, vulnerables, porque también nos han hecho creer que la vulnerabilidad era mala.
Ahí sale nuestro soldado, ¿no? A protegernos. Por eso es como que siempre tienen escudos, tienen capas, ¿no? Entonces, claro, no permites ver tu corazón. Y luego ya llega como tu madre amorosa, que te dice como que puedes ser también tú, no necesariamente alguien que te lo vaya a decir, que en mi caso creo que yo no lo he tenido muchos años, ¿no? Entonces era como que todavía es algo con lo que trabajo constantemente, el hecho de no ser dura conmigo misma, ¿no? O sea, como no autolatigarme, pero en esa madre amorosa es así como, tranquila, todo va a estar bien, pero mírate un poco más, ¿no? Y en el niño herido es así como que se activa. El soldado se activa a partir de tu niño herido, ¿no? Y luego tiene que venir tu madre amorosa para bajar tus barreras y luego sale tu niña salvaje, porque la niña salvaje es esa niña que no le importa ni el qué van a decir, ni el cómo, porque lo hace desde su inocencia también, ¿no? Desde la esencia de lo que tú realmente eres. Ajá, y ahí es cuando más genuino y auténtico eres. Y creo que no hay nada más maravilloso llegar a ese momento de decir como, esta soy yo, me amo tanto, me conoció tan bien, que en el aquí y en el ahora me potencio, ¿no? Empiezo a brillar. Y creo que hay que llegar a eso también, pero es re difícil también, ¿no? Es autoconocimiento. Muchas personas creen que autoconocimiento es solo autoayuda, ¿no? Que no vale, que todas las personas ya están construidas, pero ese es un personaje, es el falso yo que decidimos llevar a la vida y poder lidiar. Pero ¿cómo funciona esto? Me pareció importante en un curso que fui, que varios cursos, desde el 2021 vengo yendo a cursos de autoconocimiento y nunca terminamos de conocernos. Nunca. ¿Sí? Cuanto más sabemos, Menos sabemos, pero más trascendemos, porque considero que hay en este curso lo que explicaba, ¿no? Tenemos una edad, más o menos ahí a los 7 años, que hemos aprendido varias cosas. Y en una familia de varios hermanos, cada uno va a tener un dolor diferente. Si te pregunto, le pregunté alguna vez a mis hermanas, no recuerdo ese padre que tú estás mencionando, porque yo lo veía de una manera y ellas lo veían de una manera, porque cada uno tiene su niña herida en la misma vivencia. Entonces, cada niño va a actuar diferente. Hay niños que son mentirosos, en fin. Entonces, llega una cierta edad que has sentido un dolor tan grande y te has hecho una promesa, normalmente a los 7 años, yo jamás voy a volver a sentir ese dolor. Y a veces es el dolor del rechazo, el dolor del abandono. Entonces te vistes de una máscara ahí, a partir de ahí, o empiezas a mentir, o empiezas a querer agradar para que te den amor. Es la manera que te ven y es la manera de que no te duela. Entonces, en este lugar de dolor, ya nadie te va a hacer sentir ese dolor que sentiste a esa edad. Entonces, vives en este falso yo, en el ego, ¿no? Vives en el ego y te pones una máscara, una pantalla. En mi caso, por ejemplo, que fui correlacionando con todas mis facetas que fui descubriendo de esta línea de autoconocimiento. Soy una nena tipo 3, de determinada, de ir por metas, por objetivos, pero ese tipo de persona también hace, pero se lastima en el proceso y no importa, llega ya todo lastimado con un montón de curitas, pero logró y no deja que el mundo vea que está todo lastimado, solo lo deja ver como empoderado. Entonces, para muchas personas doy una imagen de soberbia, de creída, porque es como yo me posiciono, porque así fui aprendiendo para que no me hagan sentir menos. Entonces no dejo, entonces voy poniendo esta postura y muchas personas creen que me creo un montón, pero las personas que realmente me conocen no se cree. Claro, la pero congruencia también, es la ¿no? fachada Sí. que pones para que no te dañen, ¿no? Entonces cuando ya vas superando, amándote, porque tuve que pasar por esa etapa del amor propio, entonces rescatar el amor propio también es un proceso largo, porque no sabes quién eres y solo puedes amar cuando te miras adentro. Y es importante también como tomar este camino de autoconocimiento también, ¿no? O sea, como dices, todos los cursos, todo lo que lees, todo lo que está disponible para ti, que creo que hoy en día es mucho más accesible, porque yo, por ejemplo, así me encanta, o sea, realmente creo que mira, hace no mucho he descubierto nuevas cosas, que llegó un momento, mira, todas las terapias habidas y por haber las he hecho, o sea, todas, así. ¿Qué no he hecho? Es la pregunta, digamos, ¿no? Hay una que otra que no la he hecho, pero digamos así lo que es psicología tradicional, Reiki. No, ayahuasca no, me da miedo. Pero todas, así como carta astral y todo eso, yo desde muy chiquita he sentido como esa sensación de que tenía que sanar como mi linaje femenino como tal, pero ya habiendo atravesado por tantas cosas, o sea, para sanar y como decir como ya estoy bien, otra vez la vida me confronta y me dice así como, no, o sea, hay más cosas que tienes que seguir sanando.
Y no hasta hace poco he dicho, bueno, tengo que tomar ese camino difícil y doloroso también, porque realmente quiero ser congruente. Que esto lo que a mí me dolió, que hablabas hace rato, y en general las personas, ¿no? Porque cuando hablamos del verte y sentirte bien, no es solo como ponerte la ropa y decir como, listo, te ves, o sea, ¿no ve? Porque si realmente no has conectado con tu esencia, creo que es bien difícil, o sea, como que eso es como, siento que no lo es todo. No. Porque si no te miras al espejo y no te gusta lo que ves en ti, por más de que te pongas así como entre las mejores Pero prendas. estás vistiendo para la validación externa, pero no te Exacto. sientes merecedora porque no te has validado internamente. Exacto, y eso pasaba muchísimo, ¿no? Como que yo decía como, sí, me siento súper bien, pero llegaba un momento en el que sentía también así como, ¿realmente me estoy sintiendo bien? O sea, te sientes ahí la impostora, ¿no? O sea, como me están Sí, viendo, no como es que realmente lo que soy. autosaboteaje, ¿no? Porque a veces llegaba ya como que la gente en redes también como, creo que eso es en algún punto inevitable cuando empiezas a compartir un poco más las cosas, como que la gente también tiene como esa libertad también de como que de opinar o de decir, y que no está mal, porque creo que la opinión pública es completamente bienvenidos para todos, pero realmente entender de que hay una persona también atrás, ¿no? En relación a los comentarios en la red social, ¿cómo sentiste para ti en lo positivo o en lo negativo? Bueno, creo que es un término medio al final, o sea, como siempre van a haber cosas buenas, pero también van a haber como cosas malas. Esto no sé si, no quisiera categorizarlo como bueno o malo también, porque, bueno, o sea, también este autoconocimiento, o sea, ha venido también de mucho dolor, como bien lo había dicho. Pero O sea, en su momento lo sentiste como algo malo. A ver, sí, explícanos qué era. ajá, o sea, es como que, ¿por qué tomó tantas terapias y todo eso? Ha sido como, hubo siempre un punto de dolor, pero ahora ya entendió como que soy el 50% de mi papá y el 50% de mi mamá, y que ya quiero como que mi vida sea ligera. Pero ¿qué pasaba a través de las redes? Yo me acuerdo que cuando mi papi recién había fallecido, o sea, como, bueno, para empezar, él como siempre ha sido como una persona bien, o sea, yo nunca entendía, porque creo que nunca había perdido a alguien cercano, o sea, tal vez alguna bisabuela, así, pero era muy chiquita también, entonces sí me ha dolido y sí, te duele, pero creo que nunca he perdido a alguien como, digamos, mi papá o mi mamá, hasta que me tocó perder a mi papá, ¿no? Y ese dolor ha sido tan grande que, claro, o sea, llegó un momento en el que mi papá era como papá y mamá para nosotros, y fue como, claro, yo recién ese año salí de la universidad, entonces fue como que dije como, sí, estoy terminando la universidad, entonces yo dije como, estoy empezando a conocer el mundo y claro, a los meses mi papá falleció y además venía también sanando un corazón roto, ¿no? Entonces fue como que me empecé a llenar de esas herramientas y claro, o sea, fue como que mi papá fallece y fue como que fue igual repentino, entonces fue como que igual mucho movimiento a través de las redes, hubieron muchas personas que nos ayudaron y todo eso. Pero claro, de un momento a otro dije, ya no tengo mi lugar seguro. Entonces, si yo no me muevo, entonces nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, como que entré en un modo supervivencia. Y claro, fue como, mi papá era absolutamente todo para mí, ¿no? Entonces, fue como que me empecé como a mostrar como la fuerte. Y claro, empecé a salir en redes y fue como decir, bueno, o sea, esto tiene que continuar. O sea, igual estaba como de alguna manera empezando con esto de las asesorías y dije, bueno, entonces hagamos cursos aquí, esto, porque realmente mi vida iba a depender de eso, ¿no? Entonces ahí dije como necesito como sobrevivir, porque no sé cómo iba a ser ni nada de eso, ¿no? Entonces fue como que empecé a salir de las redes. Obviamente veo esos videos y se nota la tristeza profunda, pero claro, la gente pensaba y me decía así como, oye, Nani, ¿cómo sigues tan feliz, no? O sea, ¿cómo acabas de perder a alguien, pero estás súper bien? O sea, ¿cómo ya lo superaste? Así. Y era como, obviamente, que tenía que separar un poco mi punto de dolor con que también de alguna manera las redes son como mi fuente de trabajo, de alguna manera, ¿no? Entonces era como, no lo superé y había noches enteras que no dormía, que no comía, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, no sé si eso es bueno o malo, pero siempre ha sido muy entregado. Y, por ejemplo, los desayunos era como, para mí, siempre ha sido como asemejarlo, los desayunos a mi papá. Entonces me atrevo a decir que sí, papá, si me escuchas en algún lugar, tenías razón, digamos, ¿no? Porque él me decía, si algún día yo te hago falta, seguramente ni vas a desayunar, ¿no? Porque ni siquiera sabes untar la mantequilla en el pan, así. Y yo, ay, sí, mentiroso, ¿no? Entonces era como, no entendía. Entonces, después de eso era como que no desayunaba porque
uno no me alcanzaba el tiempo porque mi papá era como que se levantaba junto conmigo mientras yo me alistaba, él súper amado me servía el desayuno, entonces era como que mi día continuaba. Pero en ese tiempo ya no había eso, entonces ya era como o desayuno o voy a llegar tarde o qué hago, entonces fue así como mucho caos también, pero creo que eso no se veía y no lo compartía porque realmente me dolió muchísimo, pero la gente no entendía, era como, a mí me ha tomado mucho tiempo superar esta pérdida y no sé cómo tú estás así también, digamos, ¿no? O sea, dame tu receta y era como si realmente vieras el dolor que hay detrás. Pero es que las personas crean una expectativa de cómo tú debes ser, de cómo tú realmente eres. Y obviamente has puesto una máscara. Y obviamente no has sido vulnerable, no aceptaste. Y nadie va a las redes a contar cosas tristes. Nadie va a contar, ay, mire, mi hijo se está peleando. No ponemos, no mostramos realmente lo malo, pero la realidad es así. Y siempre le digo a mi hija, y le digo, o sea, no te compares con nadie. Una vez ella fue a hacer un curso de modelaje y me enviaron las fotos. Le han editado de tal manera que yo no reconocía a mi hija. Y le dije, no, quiero que muestres mi hija cómo es. Y ahí yo le siempre voy reforzando, lo que vemos en las redes no es todo real. Sí. Entonces hay personas que sí logran mostrar un poco de su esencia, pero obviamente no estamos yendo a contar las cosas tristes, porque hay un estudio también muy interesante de eso, de neurociencia, que con ver noticias te puede cambiar bioquímicamente por 4 horas de ver malas noticias. Antes, cuando se veía revistas, también hicieron esos estudios, les tomaban examen de sangre y les tomaba después de que veían revistas de cosas que tampoco son reales, de situaciones que están photoshopeadas. Entonces, hay personas que están mucho más vulnerables a creer que lo que hay es real. Hay personas que hacen desafíos porque quieren encajar, porque creen que las personas realmente están haciendo eso cuando no, muchas cosas ahí son fachadas, porque ay, infelizmente hay demasiado ego. Hay, porque todos tenemos egos. Vamos madurando, vamos trascendiendo, vamos perdiendo nuestras máscaras, vamos aceptando mostrarnos realmente como somos sin miedo de que nos rechacen. Hubo una época en que yo siempre fui un poco tímida, soy un poco tímida. Yo creía que no era, pero llego a hacerlo. Cuando empecé, antes de ir contigo a hacer la consultoría de imagen, las personas creían tanto en mí, me decían, vas a ir lejos, vas a hacer tantas cosas. Y en redes parecía que yo mostraba esta persona, pero yo no creía que yo era esa persona porque no valoraba las cosas que hacía, por más que tenía buenos resultados, que tenía buenos feedbacks, pero yo no lo creía, porque la síndrome del impostor. Pero las personas sí, pero era porque la manera como yo me mostraba al mundo, porque de alguna manera había algo de seguridad. Y el entorno, seguramente tu papá era esa persona que hacía, te ha enseñado a ser así. Entonces has aprendido con él, entonces saliste al mundo a triunfar, a ser, porque es tu eneatipo. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo haces? Porque yo tengo 3 hijos. Tuve con 18, con 21, con 24 años. Cuando entré a la especialidad médica, tenía 1 año mi hijito chiquito. Entonces salía muy temprano, 5 de la mañana, volvía en la noche y seguía siendo mamá y daba turnos. Y mis colegas, que eran un poco más jóvenes, porque yo estuve un lapso por mis hijos de 4 años, ¿cómo haces? ¿Cómo puedes? Y yo decía, pero no tengo opción. Tengo que seguir, tengo que hacer. Y hacía, pero me di cuenta que es porque es mi naturaleza 3, es hacer, y no importa si voy a salir destruida, pero voy a lograr el objetivo, si he decidido. Pero porque yo soy así, porque no me permitía descansar. Obviamente todo tiene un costo. Wow, qué hermoso eso que compartes. Yo te súper admiro y, y creo que también es importante esa fortaleza también, ¿no? De creer más en uno mismo. Sí. Porque si tú no lo crees, nadie más lo va a hacer por ti. Y a veces es como, tal vez, no sé si es autoengañarte, pero hay como tu corazonada que te dice, ¿no? O sea, como hazlo, no importa cómo, hazlo. El instinto. Y ahí es cuando vas eligiendo, a diferencia tuya, creo que yo no tengo esa garra como tal, como para decir así como, sí, me lanzo, porque tengo miedo, ¿no? Hay muchas cosas que me frenan y digo, pucha, si no tuviera este miedo, ¿dónde estaría, digamos, no? Pero dentro de todo también ahí sale esa madre amorosa que dices como, tranquila, todo va a estar bien. Y aquí te regalo a lo que mi papá me ha regalado. Es la frase como, hijita o Eliene, hazlo, porque la carga se arregla en el camino.
Sí. ¿no? No importa cómo lo hagas y si tienes miedo, hazlo. Vas a ver que la vida va a encontrar esos momentos en los que te va a reconfortar, te va a abrazar y hazlo, porque esa valentía solo tú sabes y solo tú sabes cuánto te ha costado. Sí. Y a mí, por ejemplo, yo he empezado con 0, así, todo multiplicado por 0 en apoyo. Pero era esa intuición que él me decía como osa. Y cuando uno osa, ahí es cuando la vida también te va reconfortando. Y a mí cuántas veces no me han dicho como, deja de ser alguien que no eres. Y yo como, digamos, ¿no? Cuando empecé como blogger, me acuerdo cuando no tenía ni nombre ni nada. Claro, yo empecé como, mi papá me consiguió una credencial y estaba con los fotógrafos en una pasarela. Y me acuerdo que veía esas chicas hermosas ahí en primera fila y decía como, wow, o sea, yo entre los fotógrafos, ¿no ve? Y decía como, quiero ser una de ellas, ¿no? ¿Cómo la hacen? Y ahí me enteré de las bloggers, porque se vestían de diseñadores que iban a presentar su colección y todo eso. Y decía, si me he visto como ellas y sé de diseñadores, ahí tal vez tenga más credibilidad de que soy asesora de imagen y que las puedo acompañar a través del estilo, ¿no? Y me acuerdo que una chica al final no era una amiga como tal, pero sí era una conocida, que ella ya estaba en ese medio. Y ahí me dijo como, te voy a dar un consejo de amiga, me dice. Y yo, bueno, ¿no? O sea, uno cuando empieza también como que quiere escuchar, que eso es bueno, ¿no? Escuchar. Y me dijo, te voy a dar un consejo de amiga. Deberías dejar todo esto que estás diciendo que eres, porque no eres blogger, porque ni siquiera tienes un nombre. Y yo, ¿qué? ¿No? Así como, claro, esa noche me acuerdo que mi mundo se desplomó. Sí, pero no había como que tenías que estudiar una carrera para ser blogger, digamos, ¿no? Y te recibes con tu título y tu cartón ahí. No, cero, era como algo empírico, alguien que te gustaba escribir, bueno, tenías tu blog y sabías tu nombre. Pero ahí viene eso del esfuerzo colaborativo, ¿no? Como tú no creías que tú eres esa persona, atraíste a alguien para decir lo que tú pensabas, porque siempre va a ser sobre ti. Entonces, si empezamos a mirar, aunque sea las críticas de otras personas, como un autoanálisis, ¿por qué esa persona me está diciendo eso? O sea, ¿qué tengo que aprender? Porque no todo tampoco es sobre nosotros. Tenemos que en la vida ser más leves, de decir, ya, no es personal. Sí. Porque cuando llevamos todo a lo personal, uy, no, es terrible. Pero claro, y dije como, ¿desde dónde viene esto? Tal vez tengo tanta convicción de lo que digo que puede ser como que, claro, a nadie le gusta que alguien brille más, ¿no? Y a veces el entorno, no sé, pero siempre busca como aparte, ¿no? Y dije como, bueno, no va a ser personal. Y dije, con mayor razón, ya, me voy a aferrar a esto y voy a seguir. Y de ahí fue como que surgió The League of Nani, dije, no me voy a rendir y todo eso. Tal vez sí, en algún punto entró mi ego, porque dije como, te voy a probar ya. que sí, ¿No? Pero aquí es eso, como mi papá me dijo igual, no le conté la experiencia, pero le dije así como, pucha, pa, ¿y si realmente renuncio a esto? ¿Y si no? ¿Y si tengo no sé, una carrera convencional, un trabajo convencional? ¿Tú estarías de acuerdo? Y ahí me dijo, o sea, hijita, no te preocupes, tranquila, la carga se arregla en el camino. Hazlo y da lo mejor de ti. Y ya en el camino te irá diciendo si realmente esto es tuyo o no. Sí. Y la vida es movimiento, ¿no? Cuando tenemos demasiados miedos y no avanzamos, porque el miedo nos protege de cierta manera, pero también está ocultando algo que tú no quieres ver, o que tú no has trabajado. Y hay también la cuestión del perfeccionismo. Hay personas que son eneatipo 1, que son súper perfeccionistas. Mis mayores pacientes eneatipo 1 son las que tienen síndrome de ovario poliquístico. Son súper estresadas. Entonces son personas perfeccionistas que tienen miedo a errar, miedo a equivocarse. Entonces, cuando tienes esa herramienta de autoconocimiento, entiendes que tú eres así, ya te perdonas, dice, ok. Entonces ya no esperas tener todo perfecto, porque casi nunca vamos a tener todo perfecto para empezar. La bandera de Brasil dice orden y progreso. No, hay que progresar y luego se ordenan las cosas, porque las cosas se van ordenando y en realidad vas confirmando si la decisión que has tomado de ser blogger, de ser lo que sea, realmente es lo que aún tiene sentido en otro momento de vida. Porque puede llegar un momento que ya no. Que no te hagas. Y que cambies de rumbo, ¿no? Indistinto a qué,
Pero mira qué hermoso lo que dices, como tú conoces a tus pacientes a través de herramientas que te has llenado y yo también conozco a mis clientas a partir de herramientas que también he tenido para que justamente todo esto como que se vuelva también integral, ¿no? Y que no es solo Porque eres como... tú. Entonces te vistes ante el mundo con todo, con tu esencia. Entonces te ves. En este curso que estaba allá en Brasil, de posicionamiento de imagen, ahí entendí realmente cuál era mi arquetipo y mi equipo de marketing me mandó un video y le dije, no, no son mis colores, no me identifico y ya no quiero hablar sobre este tema. Y es muy importante el conocerse y entender qué hablas, para quién hablas, qué cambio quieres tener, porque de esta manera vas armando de límites. Totalmente. Porque hay ciertas situaciones, ciertos eventos que no te suman. Hay cosas que dice, esto no me va a llegar, no me va a llevar a donde quiero ir. Bueno, yo soy en el tipo 3, siempre quiero llegar a algún lugar. Entonces, siempre estoy movida a metas y objetivos. Pero creo que en la vida, cuando defines un GPS, define a dónde quieres ir, no vas a tener la sorpresa de comprar un boleto a, no sé, a la guerra. Claro. Porque todos los caminos te llevan a algún lugar, pero no al mismo lugar si no has definido el lugar. Tal cual, y aquí es importante la congruencia entre ser y parecer, ¿no? Porque es muy fácil decir como, sí, quiero hacer esto, llegar a esto y no sé qué, pero ¿qué estás haciendo para lograr esa congruencia, Yo no? creo que primero, ¿por qué quieres llegar a eso? El para qué, ¿no? El como por qué. tal vez no tu propósito claro, porque creo que eso igual se habla mucho, ¿no? Como tienes que tener tu propósito, pero hay momentos en los que realmente uno no sabe realmente como su propósito en la vida como tal. Por falta de autoconocimiento. Pero es algo Sí. que estemos en la intención de buscar, porque no van a Exacto, ser de pero una no es hora a así la otra. como, chasquido de dedos o pastilla mágica, y sí, me llegó y mi sueño, digamos, en alguna cosa así, tu propósito, ¿no? Es como tienes que incomodarte y mientras más sales de tu zona de confort es cuando más creces. Y eso igual siempre les digo a mis clientas, ¿no? O sea, para empezar, o sea, aquí dentro de tu proceso, y tú no me vas a dejar mentir, es como la congruencia entre el ser y el parecer siempre marca un norte, un objetivo, porque claro, es fácil decir como, sí, quiero verme poderosa, quiero verme elegante, quiero verme sofisticada, no, pucha, o sea, quiero verme como esa chica de Pinterest, ¿no? O a lo mejor quiero verme segura de mí misma y es como, ok, entonces, ¿qué estás haciendo? No, es que scrolleo toda la noche TikTok, ¿no? Me quedo hasta las 3 de la mañana en redes, o ni siquiera, no sé, quiero cambiar un hábito, o no sé, como que me he dado cuenta que, no sé, necesito terapia. Y es como, bueno, ¿y qué estás haciendo para hacerlo? Nada. Y es como, no esperes que las cosas lleguen así como que por obra y magia del Espíritu Santo, digamos, ¿no? O sea, como que no es casualidad, o sea, tienes que tomar acción. Y hasta llegar a este punto, digamos, en el que yo no sé si he llegado todavía como a un nivel así como en el que quisiera estar como tal, pero digamos, te veo y digo como, wow, o sea, es como una mujer como que veo en referente y digo como que obvio te voy a escuchar porque realmente tienes algo que yo también quiero en mi vida. Entonces es como, eres la suma de las personas de las que te rodeas. Entonces como que eso vaya aportando, pero es importante. Yo no puedo llegar a ser como, tal vez me puedo inspirar de ti, no voy a llegar como a ser al 100% como tú, pero sé que Porque tengo... tendrías que haber vivido mis mismas Exacto, pisadas. exacto. Y dejas de ser tú. Pero- Porque en realidad tienes que ser tú. Exacto, pero lo que tú has vivido, qué cosas resuenan conmigo, que yo las hago mías, para decir como, bueno, este es mi norte, esto es lo que yo quiero, estos son mis objetivos, y de las personas que me rodean, cómo hago que yo me vuelva congruente a partir de mi conocimiento, de mis herramientas, para empezarme a proyectar. Y eso es importante, la Es modelaje. proyección. ¿Qué? Modelaje. ¿Cómo modelo? Cuando encuentras una persona y te inspiras, modelas esta persona. No sé si aquí habla de eso. Fui a un retiro a las montañas, no retiro, fuimos a andar a las montañas con un grupo de gente y había una chica, y eran varias personas que yo no conocía, que tenía 25, 26 años, estaba encontrando en la vida y me escuchaba hablar sobre una otra herramienta de un curso. Y me decía, quiero cambiar, pero mi entorno no da, me dice, porque en la carrera que estudio, las personas se portan de esta manera, pero yo no quiero beber, ya no quiero esto. Y le dije, pero ¿conoces a alguien que hace lo que tú haces en esta carrera, que no tiene esos comportamientos? Hay tal persona, entonces inspírate en ellas. Entonces no necesitas realmente vivir todas las situaciones porque podemos aprender de las experiencias de las otras personas. Entonces, si esta persona que tiene éxito y que es un referencial para ti no vive estas cosas, entonces tienes que cambiar de ambiente. Y los ambientes que incluye TikTok, lo que vemos que es un ambiente, lo que escuchamos, nos alimenta y nos alimenta
a lo bueno y a lo malo, porque todo eso es parte del condicionamiento, de dejarte en el papel de víctima o en el papel de las Pero personas qué que van a avanzar. importante es decir, como tomar esa decisión de decir como, es que esto ya no se alinea conmigo, ya no lo quiero más, y salir de eso, porque al principio va a ser muy normal que te digan, ay, ¿y cómo vas a salir? O sea, qué marica, o ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Y es como, Es que tú estás logrando algo y demostrando que ella no. Entonces las personas quieren que te vaya bien, pero no tanto, porque si vas bien, estás demostrando que es una fracasada. Entonces siempre van a querer jalarte Sí. para que no avances, porque si no, solo le estás demostrando que es... pero qué importante igual es ahí como entender que el sol brilla para todos, ¿no? Sí. Y que tú tienes un vagón de que si tú te sumas a esa ola de las cosas que sí quieres, o sea, junto con las personas, o sea, empiezas a alinear a muchas más cosas, qué importante va a ser en vez de que tú sigas retrocediendo, porque sabes que si lo que venías haciendo hasta el día de hoy no te ha funcionado, y eso con todo, ¿no? No solo en un tema de imagen, en un tema de espiritualidad, ¿no? O sea, como en todas las cosas, si hay cosas que realmente ya no resuenan contigo, qué importante es tomar esa decisión, o sea, ponerte la camiseta y decir como esto ya no, pero en vez de retroceder como, ay no, es que qué miedo, me voy a quedar sola, o qué van a decir de mí, y todo eso como, sí, no, creo que mejor me quedo, me achico y me escondo, que en vez de decir como, ¿y qué pasa si desde mi poder, en el aquí y en el ahora, empiezo a transformar, ¿no? Me empiezo a visualizar y más bien inspirar al entorno. Y ojo, esto no va a quitar lo doloroso y lo difícil que es el camino, ¿no? O sea, el de Pero estarás en construirte, movimiento. ajá, pero el de construirte para construirte, yo siempre digo como uno es mejor hecho que perfecto y hoy, mientras seas el 5% mejor de lo que fuiste ayer, ya estás avanzando, o sea, no es como que no hiciste. Tuya contigo. Y ahí es como tu propio reloj también, ¿no? Porque a veces decimos, ay, no, es que no me veo así y veo a la otra persona que ya está logrando esto y no sé qué, pero es como, ¿de dónde también viene? O sea, ¿por qué estás mirando como el otro jardín y no te ocupas de regar el tuyo, ¿no? O sea, como en el aquí y en el ahora. Inspirarse, modelar. Sí, pero Pero no caer en esa achicarse como... por eso, la Exacto, o sea, comparación. como que... o sea, como retraerte y decir como, no, todo está mal y mejor me quedo donde estoy porque es como dice, ¿no? Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces creo que es importante también ser valiente en las decisiones. Y si no sabes, es como, realmente uno no está solo, ¿no? De una u otra manera, la vida, y creo que las personas también a tu alrededor, se van a ir acomodando, pero obviamente eso como un complemento, porque si tú en tu soledad no te sientes, o sea, tú contigo misma, no te sientes acompañada, por más de que tengas el entorno repleto, va a ser muy difícil. Entonces, que eso venga como una compañía, como un complemento, ¿no? Entonces, si tú estás bien contigo misma, y aquí es como invitarlas también, ¿no? Que tengan como ese momento consigo mismas, de que a veces le tenemos mucho miedo al, no sé, irte a un café sola, ir a almorzar sola, un viaje sola, ¿no? Y eso es lo más hermoso que te puede pasar, porque ya cuando empiezas a conectar contigo misma, vas a ver que cuando más sola, entre comillas, te sientes, que de hecho yo he sentido muchísimo tiempo y creo que no le deseo nunca a nadie ese sentido de soledad, de decir como, ya no hay nada más, que eso he sentido mucho tiempo, principalmente cuando mi papá falleció. Creo que esa época ha sido una de las épocas que más me ha marcado, pero ahí entiendo y digo como, ¿cuáles son las herramientas que me estaba llenando? Y en esa soledad, en ese decir como, ya es que no tengo nada ni nadie más, fue como que conmigo empecé a sanar, empecé como a caminar, empecé a mirar y me he dado cuenta que realmente no estaba del todo sola, porque no me he abandonado, pero también la vida me ha regalado a personas maravillosas y dentro de un tiempo esta parte también las conexiones con mi gente cercana, con mi familia, también he ido como sanando, porque claro, cuando uno está como otra vez en sus corazos y todo eso, no ve. Pero de un tiempo a esta parte digo, wow, qué hermoso que he podido coincidir con gente que cuando yo me sentía sola y yo decía como, sí, yo sola puedo y no sé qué, también me demostró que estaba bien decir como, no puedo sola y estoy bien. Y creo que en esa vulnerabilidad también ha sido un regalo, ¿no? De encontrarme con gente que realmente te apoya, que realmente está contigo, pero creo que es importante que tú contigo salgas, brilles, resplandezcas, inspires a tu entorno y entre medio también va a haber gente que vas a tener que dejar porque ya dejaste de ser eso. Pero es como volver a como dejar como
esas capas también, ¿no? Hay un filósofo que me gusta mucho y que dice, bueno, no sé de quién será la frase, pero que en la vida, como un árbol, vamos a tener personas que son raíces y personas que son ramas y que son hojas. Hay personas que van a pasar por tu vida y que no van a seguir en tu vida. Entonces es muy importante reconocer y aceptar. Porque tú ya vas a ser otra persona que ya no va con la frecuencia de esa persona. Entonces, creo que tenemos que aceptar eso también y es una aceptación. Creo que la vida es una aceptación para poder trascender, para evolucionar y para realmente encontrarnos con nosotros. Me costó un cierto tiempo que tuve que vivir eso y las relaciones realmente vienen para enseñarnos algo, para evolucionar en ¿Y algo. cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje? O sea, como, ¿en qué momento, circunstancia o con qué persona crees que has tenido como tu mayor aprendizaje que te ha hecho ser hoy? Yo creo que lo que soy hoy es porque hace 18 años fui mamá. Mi hija cumple 18 años y creo que no hubiera apresurado tanto madurar porque cada hijo, mi hija es en el tipo 8, mi otro hijo es en el tipo 4, el otro es en el tipo 6, uno es colérico, el otro es melancólico. Entonces, yo soy colérica dentro de los temperamentos. Entonces, yo tuve que madurar porque puede ser una colérica desenfreada, que es el fuego que sale quemando todo, o eres una colérica educada que das un paso atrás, respiras y no reaccionas. Entonces, como mamá, ellos maduraron, me maduraron. Entonces, no soy yo y la Eliane de 36 años con una cierta maturidad si no hubiera sido mamá. Entonces, no soy quien soy si no hubiera tenido ese primero cambio en mi vida, que fue embarazarme fuera del país con 18 años y estudiando una carrera. Entonces, ese fue lo primero. Y me casé, ¿no? Estuve 10 años casada y luego mi papá murió también de cáncer. Y este fue un otro momento de clic, de cambio. Dice que por centenios vamos cambiando, ¿no? Y ahí tenía 28 años, tenía 27 años cuando mi papá murió. Y fue muy memorable, porque yo, siendo esta niña que creía que tenía que agradar, que buscaba validación, que era movida al éxito, sentía que había fracasado con mi papá, porque me embaracé y fui la primera hija a embarazarme y luego me embaracé de nuevo y me dijo de nuevo, sí papá, mi tercero. Pero terminé la carrera, revalidé mi título en Brasil y estaba haciendo mi especialidad porque tenía que terminar, tenía que hacer. Y de ahí mi papá, antes de morir, que estaba ahí ya en su etapa paliativa del cáncer, me dijo, estoy tan orgulloso de ti, porque ya era mi segundo año de la residencia, me dijo, estoy muy orgulloso de ti, somos 5 hijas mujeres, ya tienes tus hijos, ya tienes tu carrera, ahora solo tienes que seguir adelante. Entonces ahí me validó mi papá. Entonces, algo que a partir de eso fue cuando tomé la decisión de no seguir en mi matrimonio, fue cuando realmente cambió, fue un clic, me empoderé, empecé a creer más en mí, porque todo sucede cuando algo sucede. Claro. Y después de ya haciendo terapia, reflexionando, dije, después de esto como que me liberó mi papá, entonces yo podía ser yo, entonces ya no necesitaba buscar validación, porque mi papá ya me había validado. Entonces ahí logré terminar mi matrimonio, que ya empezaron otras dificultades, pero a partir de ahí empecé a mirarme más. Entonces fui al psicólogo y él me dijo, ¿qué haces por ti? ¿Cuál es tu hobby? Y hoy les pregunto siempre esto a mis pacientes, mamás, porque nos vamos identificando en la vida con un papel. Tengo mamás ahí que tienen 40, 50 años, que llegan ya a la etapa de la menopausia, que hay muchos cambios, y no se están mirando nunca, porque todo es mi mamá, el papito que te hace el desayuno, y ya tenía 21 años, y les dijo, no, déjale, tienen que aprender, porque tenemos que crear los hijos para el mundo. Pero los papás, ay, no, es que tengo que recoger a mi hija, tengo que hacer eso, ¿y para ti qué estás haciendo? Porque todo es tu rol de mamá, y tampoco estás haciendo tu rol de esposa, porque no te estás... pero porque se anuló, entonces nos anulamos. Y ahí este punto para mí, que yo solo cuidaba a mis hijos, estaba haciendo la residencia, estaba ocupada, había cortado mi cabello 4 centímetros de la raíz, porque realmente no me estaba mirando, no me estaba amando. Entonces a partir de este momento que el psicólogo me dijo, ¿qué haces por ti? ¿Tienes algún hobby? No, le dije, a veces me pinto las uñas. Entonces empecé a amarme a partir de ahí. No porque él me dijo, porque me di cuenta que no me miraba. Entonces empecé a ser egoísta, porque las mamás nos cuesta, vivimos con culpa, las mujeres en general, pero creo que las mamás peor. Es verdad. Entonces nos duele tanto
ser egoístas o no hacer por nosotras para hacer por nuestros hijos, o por qué estamos haciendo por nosotras si nuestros hijos no tienen. En fin, es muy importante. Ese para mí fue un cambio que empecé a mirarme, y a partir de ahí empecé a hacer terapia o a empezar a conectarme conmigo, o a verme como alguien que sí era capaz. Y eso de volver a tu poder, ¿no? De conectar contigo misma. Y eso es tan importante que muchas veces no lo vemos, porque cuando estás como desconectada, y creo que Es desconexión. es parte del proceso, Sí. pero la idea es que no vivas desconectada. Y eso también me pasa cuando llegan mamás a mis sesiones. Obviamente también depende como la etapa de la maternidad en la que estás, ¿no? Porque es diferente, digamos, o sea, estar con un bebé recién nacido que, de lactancia, que a un niño, digamos, que ya tiene 5 años, que ya es más independiente. Entonces ahí es importante también identificar en qué momento de tu vida estás, pero a través de ese momento, que tú en el aquí y en el ahora, porque igual es normal, ¿no? Ay, no sé, cuando mis hijos crezcan, recién voy a hacer un servicio, voy a hacer algo por mí, ¿no? Cuando recién... Y es como, yo he visto en algún punto eso con mi papá y decía como, pucha, o sea, ya en este madurez, si yo podría volver al tiempo, es como, pa, sé libre, ¿no? Haz tu vida, haz tus cosas, que tal vez en ese momento no lo entendía, pero ahora digo como, pucha, o sea, ¿cuántas cosas mi papá dejó de hacer por nosotros? Que ahora digo como, ya no, o sea, como que la vida es muy corta. Y de alguna manera intento también como a través de mis sesiones, de que dentro de las que son mamás principalmente, es como, bueno, en general, ¿no? En la vida, es como, no te pospongas, porque nunca más vas a volver a ser la versión que eres hoy. Y si tú no te sientes bien contigo misma, vas a ver que difícil que también tu entorno esté bien. Y en el tema de la maternidad, por ejemplo, es eso de que claro, es como, no, es que yo quiero ser el ejemplo para mi hijo, como para mi hija, y es como, bueno, entonces, ¿tú qué estás haciendo? Y es como, no, es que todavía no puedo ver, y es como, a ver, En realidad, empecemos, ¿no? yo empecé a O hacer la terapia por mi ropa, hija. ¿no? Y dije, no quiero que repita mis patrones. Entonces, Ajá. yo tenía que cambiar para que ella no siguiera repitiendo. No, y eso es súper importante, pero hacerlo desde el lado amoroso, ¿no? O alguna vez que hemos hecho contigo cuando veíamos tu closet, era como, claro, la duda tiene como su estilo y tú también tu estilo, y era como, no que esté mal que compartan ropa, pero dentro de lo que son cada una, sus actividades son diferentes, entonces a la duda ni idea de verla así como en blazers, ¿no? Como estructura poderosa. Porque la duda es como la veo tan, tan llena de vida que digo como que esa vitalidad que se ve reflejada en su imagen, pero en su esencia, y que ella sea muy genuina siendo ella, ¿no? Como que sí, pueden haber cosas como que digas, ah, sí, me encanta esto y compartir, pero que cada una tenga su esencia, digamos, ¿no? Y en la etapa en la que estás, porque como también esa parte amorosa de decir como, yo no quiero que repita mis patrones, también está bueno decir como, yo quiero que ella encuentre como su estilo y como hacia dónde ella quiere verse. Cada uno empieza a brillar desde su autenticidad, Sí. y que no importa en la etapa en la que estés, tú puedes verte y sentirte bien, pero a través de esas herramientas de autoconocimiento, ¿no? Obviamente, si estás yendo a terapia, estás haciendo eso, va a ser mucho más maravilloso y como que se va a fusionar mucho mejor. Pero también es importante como empezar a hacerlo difícil, ¿no? O sea, como salir de tu zona de confort también, ¿no? Como me acuerdo, esto es una anécdota con la doctora, cuando hicimos su reforma de armario, me acuerdo que ella me dijo, nunca voy a ser tu primera clienta, así lo tengo tatuado, ¿no? Esa frase. Me dijo como, voy a ser tu primera clienta en la que nunca le vas a hacer salir sus skinny jeans, ¿no? Siempre voy a estar con mis skinny, y yo, atenti, vamos a ver. Y claro, ahora es así como, es completamente diferente, pero también has tenido como que pasar por esa deconstrucción de ti misma y decir como, bueno, si me abro las posibilidades, y creo que es eso, ¿no? Esta reestructura y este momento en el que estoy es como abrirte a las posibilidades de que, ¿qué pasaría si realmente empiezas a conectar desde tu poder, pero un poder coherente, ¿no? Decir como, y si lo pruebo y lo intento, si no me gusta, bueno, está bien, lo intenté, pero ¿y si sí? Y no quedarte como, si hubiera sido, o cuando recién tenga ese cuerpo, digamos, ¿no? Pero creo que es importante todas las herramientas que se va como fusionando, ¿no? O sea, tus vivencias también han hecho ser como la mujer que eres hoy, y tus proyecciones también, porque seguramente si habrías llegado, no sé, a tus 18 o 25 años, tus proyecciones eran diferentes, Sí. ¿no? Y lo propio conmigo, o sea, cero yo me vestía como me he visto ahora cuando recién estaba empezando, pero sí tenía como que yo no voy a salir, ¿no? Y era como crucial con mi papá eso, ¿no? Nuestras peleas, ¿no? Y yo le decía, a mi papá le encantaba ir a los como lanzamientos así de marcas y demás. Y claro, yo estaba creo que en el cole así, y me decía como, ya vamos a la inauguración de tal. Y yo, imposible. Y mi papá como,
enojado, ¿no? Así como, ¿por qué? Y yo le he dicho, ¿te das cuenta si alguien me ve así en este momento y yo ya estoy empezando a hablar fuerte de que quiero ser asesora de imagen? Y creo que ya estaba así como que muy empíricamente como estudiando. Y le he dicho, si tengo una clienta potencial ahí y me ve así, ¿tú crees que en algún momento va a creer en mí? Y mi papá como, no, ¿cómo? Que tienes que ser más sencilla y no sé qué y tal. Y yo le decía, no, y nos peleábamos, ¿no? Entonces, claro, llegaba así como, no sabes, hemos hecho el lanzamiento y no sé qué, así como todo estando flores, mariposas y unicornios al evento, como tal vez no sé así como me dijo de lo que te perdiste, pero le decía como, no voy a ir, ¿no? Hasta que después de mucho tiempo, esa validación que sentiste con tu papi, igual fue como que creo que en algún punto bajé mis barreras y decir como, creo que estoy haciéndolo bien en mi graduación, ¿no? Porque ahí me dijo así, me acuerdo que estábamos entrando y ahí me dijo como, hijita, así en el pasillo, ¿no? Así, y me acuerdo que teníamos los barbijos y todo eso, ¿no? Me dice, todo lo que tú te has propuesto en la vida, mira cómo lo estás logrando. Y estos méritos son netamente tuyos. Y estoy seguro que si en algún momento la vida te pone obstáculos, vas a saberlo sobrellevar. Y mejor es una mujer de ovarios, me dice, ¿no? Y fue como, wow, porque mucho tiempo, como te dije, era como, yo no tenía la aprobación de mi familia. Nadie era como, ¿cómo vas a hacer esto, digamos, no? O sea, como, estás loca, o tienes que ser alguien, o es superficial, o tienes que ser alguien, ¿no? Entonces yo era, Tienes que ser lo que la sociedad dijo que quiere, tienes que ajá, ser, y era ¿no? Que como, tienes era que seguir muy, los muy patrones. nuevo, entonces yo decía como, pero es que esto es lo que quiero, entonces fue contra todos, literalmente irme así contra toda la marea, pero apostando también por las cosas que uno quiere también, ¿no? Entonces creo que es importante ese como desprenderte del resultado y que no importa cómo las cosas se vayan yendo, las cosas se van a acomodar y lo que es para ti, ni aunque te lo roben ni te lo quiten. Y dentro de tu maternidad, que tal vez tenemos dos historias diferentes, pero con una similitud de esa fuerza, ¿no? Y eso creo que es algo que me hace Del resonar coraje contigo. de avanzar. Creo que yo sí le pongo mucho significado también a las cosas que hago y también las cosas que me pongo. Para mí creo que muchas cosas de las que uso también tienen el significado y siempre voy a buscar como que esa sea como mi herramienta también de poder, ¿no? Para afrontar las adversidades, para afrontar como el día a día. En las noches, por ejemplo, me gusta decir como mañana va a ser un gran día y levantarme y decir como hoy es un gran día. Y después en las cosas que llevo, bueno, creo que recién ahora la he implementado porque recién me la han dado. Bueno, yo tengo este trébol que es de mi abuelita. Mi papá cuando salí de la universidad me puso un cuadro con un billete de $2. Y dentro de lo que decía como toda la suerte del mundo te acompaña. Y sentí que cuando mi abuelita me la dio esto ayer, mira así súper reciente, sentí eso como tiene los tréboles y es como que la suerte del mundo me acompaña y es como a través de ella llevo como esa fortaleza, ¿no? Igual en el tema de mis tatuajes creo que es lo que llevo conmigo en mi piel, tatuado en mí, para que sea como un recordatorio de las cosas que he pasado y que los llevo siempre conmigo, ¿no? O sea, como que los tengo, no sé, a mi papá, la tengo a mi abuelita, también en la cadena me arreglo a mis abuelitos, entonces como que siento que ya no estoy más sola, ¿no? Entonces los llevo en mí, así que creo que eso es algo que Bonito, me funciona. muy fuerte. Pensándolo así, si hay algo que refleja algo que utilizamos también en esta mi época de rebelde, que me hice el tatuaje, también reflejó mucho lo que yo estaba sintiendo en el momento. Tengo un tatuaje aquí en mi costilla que dice resiliencia y es algo que tuve que tener y que sentía que era parte de mí. Tengo otro tatuaje que dice Alice volatis propris, vuele con tus propias alas. Creo que más bien pienso que tenemos que atravesar solos, tenemos que tener el valor de atravesar nuestros dolores, de atravesar nuestros desiertos para que después estemos en nuestro propio paraíso. Sí. Y creo que la definición de suceso, en portugués la traducción, pero éxito, es llegar
a un objetivo. Entonces, el éxito para mí es diferente que para ti, que diferente que para ti. Entonces, de repente, para mi papá, en su vida, su éxito era que sus hijas salieran profesionales. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos. Como dice la doctora, creo que tal vez a partir de las cosas que hemos vivido, creo que está bueno también compartirlo porque seguramente no va a ser casualidad que nos escuchen y que todo pasa por algo. Y nada, creo que yo podría agradecerles por su tiempo y también por escucharnos, ¿no? Por haber coincidido. También te agradezco a ti por haber coincidido hoy. Y nada, espero que realmente esto les ayude o de alguna manera también encontrar un poco de perspectiva. Y gracias. Gracias por habernos acompañado. Espero que les haya sumado, que a través de nuestros errores, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias y de nuestras superaciones, también les pueda servir de ayuda para su propio camino. Yo soy la doctora Elena Olivera, yo soy ginecóloga, soy mamá y gracias por acompañarnos. Yo soy Natalia Villarroel, pueden decirme Nani, eso siempre va a estar ahí. Soy asesora de imagen y creo contenido en las redes sociales y me encargo de lograr la imagen de tus sueños para que tú te veas y te sientas bien, pero en el aquí y en el ahora, ¿no? Cambiando tu mentalidad. Y nada, soy una mujer, soy humana y soy luz también. Y gracias a Blanc, Joyería de Autor, por habernos invitado. Por hacer este espacio posible, así que esperemos que lo disfruten.